noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a Javier Herbas en los estudios de FM Mundo, precandidato presidencial por el movimiento Reto, para hablar sobre esta precandidatura, de momento todavía precandidatura, cuáles son las expectativas y, bueno, de principio, ¿por qué el cambio de opinión? Se había anunciado que no iba a participar en estas elecciones. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, un gusto poder estar acá y un atento saludo para ti, para toda la audiencia. Decirte que no es que ha habido un cambio de opinión, siempre... Lo digo, hace 3 años asumí un compromiso y con eso también una responsabilidad cuando me involucré en la política del país, siendo candidato a la presidencia de la República, y una responsabilidad que le he llevado siempre con esa misma visión. Y la visión es darle rumbo a nuestro país desde el Ejecutivo. No tenía un partido político que auspicie la candidatura, no se llegaron a dar las cosas con otros partidos políticos, y al haber la posibilidad, con Reto, de asumir este reto, porque realmente es un reto que tenemos todos los ecuatorianos, no solamente un actor político, pues la decisión plena de realmente en esta situación tan grave como lamentablemente fue una decisión muy irresponsable, si me permites dar ese juicio de valor, a través de un decreto ejecutivo, llevarnos a lo que se conoce como la muerte cruzada. Pues bueno, en esa situación, hoy en día nos presentamos como precandidatos para poder pasar las primarias y ojalá darle la noticia al país que estamos corriendo ya formalmente en estas elecciones presidenciales. Entonces, este cambio de opinión, que no considera que es cambio de opinión, es solo este estado en el que estaba sin partido político. ¿Lo buscaron o usted buscó? Bueno, había una serie de conversaciones que no habían trascendido y en el último día posible, porque de hecho Reto hacía sus primarias el día sábado pasado, y finalmente en función de estas conversaciones se postergaron las primarias y hoy en día hemos llegado a en esta feliz coincidencia. ¿Cuál es la ideología de Reto? Yo te puedo hablar de la mía. Yo soy un socialdemócrata, yo tengo un pensamiento político, es un pensamiento de centro izquierda, y también antes de responderte puntualmente tu pregunta, sí generarte un poco de contexto, porque al intentar y no tener un partido político, pues evidentemente me tocó dar un paso al costado, pero muy preocupado de cómo en los días subsiguientes, y como en estas últimas prácticamente 2 semanas, lo que se ve es una fractura en la derecha, lo que se ve es una ausencia, un hueco, un ausentismo en un centro izquierda, y en función de eso es que asumimos este reto con el objetivo no solamente de correr en las elecciones, sino de abanderar ese pensamiento político, ese espacio. Y en relación a Reto, ahí te pediría que le invites al presidente nacional de Reto, que es Eduardo Sánchez, y él te pueda claramente definir el pensamiento. Pero en las conversaciones que hemos tenido coincidimos en muchísimos aspectos. Y a eso ve, porque un poco debería haber cierta coincidencia, al menos, y no viene a ser como lo que se conoce popularmente como partidos de alquiler. Bueno, la ventaja, si lo podemos llamar así, porque yo sí pienso que es un positivo muy importante dentro de los partidos políticos del país, es que Reto no es un partido con manchas. Y lamentablemente tenemos que reconocer que hoy en día hay una ruptura entre lo que tienen que ser los partidos políticos, porque el partido político lo que tiene que ser es la unión entre la sociedad y lo público. Y hoy en día hay una ruptura porque evidentemente los partidos políticos se han distanciado de ese rol y por lo tanto gozan de un desprestigio muy grande, y para los que estamos convencidos en la democracia, para los que defendemos el Estado de Derecho, es fundamental que para tener una democracia sólida tengamos partidos políticos sólidos, que hoy en día... Carrasco no es uno de los dirigentes del partido. Entiendo que era un dirigente anterior, hoy en día me dice que ya no tiene ninguna relación con el partido. Entonces no hay una relación, un vínculo, aunque sea indirecto, con el gobierno. Es lo que me han dicho, que no tiene ninguna relación. ¿Cuál es la propuesta y un poco cuál será la línea de la propuesta en esta candidatura que podría consolidarse ya? Bueno, te digo frontalmente, tenemos que rescatar al país. Realmente la situación que estamos, no solo que es grave, sino lo que es más grave, es a dónde nos estamos dirigiendo si aquí no cambiamos un destino. Porque aquí, hoy en día nuestro país está en un deterioro cada vez más agresivo, y en los últimos dos años realmente ha sido extremadamente rápido el deterioro. En eso
nosotros llamamos a un SOS al Ecuador. Hay un rescate de nuestro país y en ese SOS hablamos de seguridad, de obras y de salud. Porque realmente hay muchas cosas que hay que hacer. Tenemos muchísimas urgencias. Año y medio es muy poco tiempo. Por supuesto, es muy poco tiempo dentro de tantas urgencias. Pero entre tantas urgencias y entre tantos problemas estructurales, porque no es que ya sabemos que por decreto y en 100 minutos no arreglas el país, pero por lo mismo lo que necesitamos es gestión. Pero dentro de tantas urgencias, lo que necesitamos como algo fundamental es atender la seguridad. Porque ahí también me viene una pregunta. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué nos quieren llevar a los ecuatorianos de la desesperación? Porque la realidad, y aquí no es criticar un gobierno de turno, aquí es recalcar los hechos. Hay un abandono en la seguridad, hay un abandono a la institución que es Policía Nacional, que tienes excelentes elementos ahí, pero que los tienes en abandono. Es más, tienes en deterioro la institución cuando sacas nuevos elementos de la policía con 6 meses de preparación. Entonces, hay muchas cosas, te repito, los problemas son estructurales, pero para cada problema, lo que sí te puedo decir, y eso es lo lindo que te puedo mencionar de la política, así como la política yo lo he vivido en carne propia. La política tiene elementos extremadamente negativos en nuestro país, es un canibalismo. Y cuando no te encuentran nada, entonces se van por el desprestigio. Pero eso, además de la necesidad de cambiar esa política, hay que hacer una política diferente, también te puedo decir que la política es algo maravilloso. En ese balance de positivos y negativos, los positivos de largo son mucho mayores. ¿Puede ser maravillosa? Pero claro que sí. Mira, gracias a la política, Fausto, yo me he podido recorrer el país varias veces. De hecho, después de participar en el proceso electoral del 2021, yo me afilié al partido político Izquierda Democrática, me desafilié de ese partido año y medio después porque no me puedo prestar a que se sigan repitiendo las mismas prácticas de las cuales uno quiere cambiarlas, pero también te puedo decir que después de que me salí de ese partido... busca partido, encuentra partido, ya parece Freire. No, yo te digo, siempre coherente con mi pensamiento, como te lo dije al inicio, pero sí también coherente con mis principios, porque yo pienso que uno para hacer las cosas tienes que hacerlas de manera integral. Por eso me afilié al partido. Y contrario con lo que mucha gente me decía, porque la gran mayoría de personas me decían, no te afilies al partido. Bueno, yo sí, por coherencia me afilié, pero te puedo decir, y estoy convencido, uno puede liderar una visión colectiva. Lo que tú no puedes liderar son intereses personales. Y al punto tal que un partido político, que es una organización, y no cualquiera, una organización pública, recibe dinero del Estado ecuatoriano, bueno, tiene estatutos. Y el partido político, no el partido, porque también aquí quiero decir algo, el partido como institución no tuvo la culpa, el partido como militancia es maravillosa, tienes mujeres y hombres que realmente por convicción pertenecen a ese partido. Lamentablemente una dirigencia que perdió rumbo a tal punto que van en contra de sus propios estatutos. Los estatutos del partido claramente dicen que tú eres electo directivo por 2 años. Bueno, no les importó la democracia, no les importó la democracia interna, bueno, a todos y se decidieron prorrogar. Y a todos nos tienen confundidos porque entrevistamos a un coordinador, al otro coordinador, cada cual dice que es coordinador y es realmente un desastre. Lo propio ocurre con Pachacuti y esta es un poco la crisis de los partidos políticos. Esa es la coyuntura, yo lo que te hablo es de la estructura. ¿Cómo puede ser posible que un partido político, teniendo estatutos que te marcan, es la letra escrita que tiene que cumplirse en nuestro país, así como hablamos en la Constitución, las leyes, bueno, al interior de los partidos son los estatutos y no los cumplen? Y esa fue la razón de fondo por la cual yo me salí del partido, porque yo no puedo pertenecer a una organización que no tiene la capacidad, las directivas, no tienen la capacidad de respetar a la militancia cumpliendo los estatutos. No obstante, va a ser necesario buscar alianzas, buscar apoyos. Quedan muy pocos días. ¿Hacia dónde apunta esta búsqueda de apoyos de otros partidos políticos, por ejemplo? Mira, y te digo esto ya en una convicción. El país, el Ecuador, nuestro Ecuador, no necesita un proyecto político. Lo que necesitamos es un proyecto de nación. Y en ese proyecto de nación tenemos que agrupar los diferentes pensamientos políticos, porque no estamos viviendo una situación normal. Estamos en una situación de caos. Mira, más allá del pensamiento político de cualquier partido que ojalá tienen que recuperar. Hay que ser francos, el Ecuador ha perdido pensamiento político. De momento, fuera del espectro está Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Centro Democrático, pero ¿a cuáles apuntan ustedes? Seguramente buscarán algún tipo de apoyo, incluso van a necesitarlo, seguramente en la Asamblea Nacional, si no va a ser otro Guillermo Lasso el año y medio. Claro, te diría con todos los que sin duda le quieran pensar al país.
Yo veo que hay uno que lamentablemente le dejó de pensar al país por una agenda también diferente a una agenda de país, que es una agenda de impunidad. Fuera de ese partido político, con todos, porque realmente necesitamos unidad en el país. ¿El perfil o quién será su binomio? Estamos trabajando en eso, y no solamente como binomio, sino como equipo de gestión. Hemos invitado a muchas mujeres, ellas están conversando al interior de sus familias y aspiramos ya a poder tener esa respuesta entre hoy y mañana. ¿Cuál es más o menos el perfil? ¿Es de alguien de la sierra, de la costa? Cuéntanos un poco hacia dónde va esta búsqueda del binomio. Más que un perfil electoral. ¿Los nombres? Claro, te digo, más que un perfil electoral, porque si yo soy guayaquileño, pero vivo en Quito. Entonces, en teoría, si vivo en Quito, entonces buscar a alguien que sea de la costa. Esos son los análisis electorales. Pero te digo, más allá de eso, el perfil, obviamente que sea una mujer, pero que tenga una historia de vida que realmente comunique. Entonces, no estamos hablando de números, de estrategia electoral. Lo que sí estamos hablando es de coherencia. Cuando dice que comunique, tiene que ser una persona, una comunicadora, tiene que ser una abogada, tiene que ser algún otro tipo de perfil. Cualquier perfil en términos profesionales que haya tenido una carrera coherente y que lo que ha hecho en su vida al día de hoy pueda decir que lo ha hecho con una conexión con hacia experiencia el país, en la política. Ojalá no, porque te digo, y no se trata de juzgar a nadie, pero tristemente los que ya han sido poder, los que han ejercido poder en nuestro país, son los cómplices de lo que estamos hoy en día. Entonces, yo no quiero juzgar a nadie, pero evidentemente no podamos esperar que los mismos que nos han llevado a este deterioro tan grave, porque lo que estamos atravesando hoy en día como país no es una situación normal, ya es caos. Los mismos no nos van a sacar de este problema. Pero al menos gente que conozca el sector público, el manejo del sector público, el tema en la vicepresidencia es un trabajo fuerte. Y te puedo decir que hay mujeres y hombres muy capaces, muy preparados en el Ecuador, y del que hemos tenido muy malas experiencias. En lo que además es administración pública, a nivel de asesores, por supuesto, necesitas gente conocedora de administración pública, a nivel de visión, a nivel de convicciones. Ojalá no con lo que se ha hecho en el pasado. ¿Tendrán cuadros para la Asamblea? Bueno, el partido ha hecho justamente los cuadros para la Asamblea y claro, ahí en función de eso, nosotros en un recorrido que hemos estado haciendo estos últimos 2 años, le hemos pensado al país, hemos hecho equipo, hemos propuesto algunos nombres y algunos nombres que el partido ha decidido incorporar, digamos, en términos de los perfiles de las personas. Aquí tenemos una gran oportunidad los ecuatorianos, más allá de quejarnos de la situación de lo que es la muerte cruzada. Ahora tenemos una oportunidad de escoger bien a los asambleístas, porque tristemente las reglas del juego no cambiaron. O sea, el mismo perfil. El presidente que llegue va a tener el mismo problema o deberá sortear los problemas con la Asamblea Nacional. Y hay temas que sí son urgentes en la Asamblea Nacional. Necesitamos una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Necesitamos, en esta grave situación de inseguridad, en delitos graves, narcotráfico, sicariato, extorsión, jueces sin rostro y procesos sin rostro, las dos cosas. No es solamente suficiente jueces sin rostro. En esta situación tan grave también necesitamos procesos sin rostro. Pero además, ¿cuál es la base de datos? ¿De dónde salen los jueces del país? Cuando hay una vacante del mismo gobierno que duró 10 años y que le metió la mano a la justicia. Entonces, evidentemente necesitamos que la Asamblea proponga un nuevo proceso para levantar lo que sería la base de datos de futuros jueces, para no tener esta situación y también esta narrativa, porque se dice que tanto que se habla que los jueces son corruptos. Te puedo decir, en este recorrido por el país, la gran mayoría, en cualquiera de las instituciones, es gente de bien. Evidentemente hay cuadros que sin duda nos quejamos los ecuatorianos, pero la gran mayoría, incluyendo jueces, son gente de bien. Pero yo también pongo los zapatos de un juez. Si es que alguien te visita con la foto de tu familia a pedir una sentencia, probablemente la sentencia no va a ser en derecho. Y eso no lo convierte en un corrupto, lo convierte en una víctima de un sistema que está funcionando mal. Un sistema del cual se requieren cambios urgentes, principalmente estructurales. Ingeniero Hervás, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchísimas gracias. Si me permite, sí quisiera adicionalmente dejar un mensaje en términos de que, mira, hoy en día está prácticamente ya confirmado que se va a venir el fenómeno del niño, un fenómeno que normalmente era cada 17 años, ahora han sido cada 23 años, pero se habla aquí ya con un 90% de certeza. Esto nos va a afectar mucho a los ecuatorianos. Que los ecuatorianos recuperemos valores en solidaridad
valores comunitarios, porque realmente el país va a necesitar que todos, cada uno de nosotros, ayudemos a nuestros vecinos, y para todos los que viven en la costa, especialmente nuestros hermanos y de Esmeraldas y de Manabí, que le están pasando muy mal, y mi solidaridad a todos ellos, pero que puedan ver solidaridad de todos los demás hermanos de las diferentes 24 provincias del país, que lo vean allá también. Mucho dependerá de las autoridades que escojamos. Ingeniero Herbas, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con el ingeniero Javier Herbas, precandidato presidencial por el movimiento Reto, hablando de su anuncio en la participación de estas elecciones anticipadas. También dice que su binomio será escogido ya en estos próximos 2 días, seguramente, ¿no? Tendremos ya, porque las primarias terminan el día sábado. Tendremos ya hasta el día sábado entonces el anuncio oficial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,